ANOVA. Por un lado, TestStudent nos ayuda a comparar un grupo con otro. Esto lo hace a través de las medias. Y nos ayuda a ver pues, las similitudes o características que comparten dichos grupos. Y cabe recalcar que TestStudent trabaja únicamente con muestras menores a 30 y también con variables dicotómicas. ANOVA, por su parte, también busca ver esa homogeneidad, esa distribución muestral y pues la varianza que hay entre los datos, pero puede hacerlo con dos grupos o dos o más grupos. A pesar de que lo puede hacer con dos grupos, se sugiere utilizar TestStudent, por eso su existencia, y enfocarnos cuando tenemos dos o más grupos o variables, usar ANOVA. Igual, pues bueno, ANOVA trabaja con una n mayor a 30. Y pues bueno, una vez entendido esto, vamos a pasar al análisis estadístico. Estamos en nuestra vista de variables, le damos en analizar, en comparar medias y primero vamos a trabajar con T. Le damos en T para muestras independientes y aquí vamos a ver que están nuestros reactivos y hasta abajo, como recordamos, están nuestros factores. Entonces vamos a pasar nuestros 6 factores a la columna de variables de prueba. Los pasamos y luego en variable de agrupación elegimos la primera que vamos a analizar, en este caso podría ser sexo. La pasamos, en definir grupos ponemos grupo 1, le ponemos 1, grupo 2, 2, le damos continuar y en opciones vemos que el porcentaje de intervalo de confianza está en 95 y que esté seleccionado excluir casos según análisis. Le damos continuar y después aceptar. Vemos que tenemos dos tablas, una es estadísticas de grupo y otra prueba de muestras independientes. Entonces, pues bueno, aquí en el primero lo que nos va a interesar en las estadísticas de grupo es la media y en la segunda tabla vamos a hacerle caso a la T, a los grados de libertad y a la significancia bilateral. Aquí los datos que tenemos que analizar o el criterio que tenemos que tener es que ver los datos que nos salgan por debajo de 0.05 en la significancia lateral. Entonces, pues bueno, vemos que el primer factor es 0.08, el segundo es 0.074, 0.621, 0.597, 0.671 y 0.100. Cabe recalcar que los datos que estamos tomando son los de arriba, donde dice se asumen varianzas iguales. Entonces, vemos que si un dato nos sale por debajo de 0.05, quiere decir que sí hay diferencia entre ellos. Es decir, que en este caso, si estamos en la variable sexo, va a haber una diferencia entre lo que opinan los hombres o las mujeres respecto al factor 1, Dios, guía o creador. Pero vemos que aquí pues, no nos sale significativo, es decir, que no sale por debajo, los coeficientes no salen por debajo de 0.05, todos son por encima, entonces vemos que no nos arroja una diferencia estadísticamente significativa. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a reportar pues, los factores con los datos que nos señala, la T, el coeficiente de T, los grados de libertad y la significancia bilateral. Además de, pues bueno, aquí en este caso no le hacemos caso a la media, únicamente reportamos eso, señalando que pues bueno, no fueron significativos y pasamos a analizarlo ahora por reactivos. Quiere decir, aquí pues bueno, como hemos estado viendo, estamos agrupando respuestas en los factores, entonces al agrupar respuestas pues no lo hacemos de forma tan detallada y tan específica, cosa contraria con los reactivos, que es el paso que vamos a hacer, donde pues sí lo vamos a desmenuzar, ¿no? Reactivo por reactivo para ver en dónde es que hay una diferencia o no la hay, ¿no? Entonces regresamos nuevamente a nuestra base de datos y ahora le damos igual analizar
comparar medias, prueba T para una muestra, pero ahora vamos a seleccionar los reactivos, ya no vamos a seleccionar le di en prueba T para muestra, era muestra independientes. Regresamos entonces los factores, porque pues bueno, ya no los vamos a ocupar, y ahora vamos a elegir los reactivos. Recordamos que elegimos los 40 reactivos y descartamos los 8 que pues bueno, ya habíamos eliminado. Entonces tenemos que se eliminó el reactivo 15. Tenemos aquí reactivo 9, se eliminó el 12. Lo regresamos, 9, 12, 20, se eliminó el reactivo 21, de ahí pasamos al 33, 39, 41 y nos faltó el 15. Verificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, bueno, una vez que están todos los reactivos, los 40 reactivos en la columna de variable de prueba, y una vez que seleccionamos sexo en la variable de agrupación, le damos a aceptar. Igual vemos que se nos despliega tanto la tabla de estadísticas de grupo, obviamente pues bueno, ya es más grande porque pues bueno, trae todos los reactivos, y la prueba de muestras independientes. Aquí pues bueno, vamos a hacer lo mismo y bueno, tengo que en sexo, igual tenemos que tomar tanto la P, grados de libertad, y la significancia bilateral. En la significancia bilateral tenemos que ver lo mismo, que los reactivos menores a 0.05, esos son los que van a ser significativos, mientras que los otros, los que estén por encima, nos quiere decir que pues bueno, no hay una diferencia entre ambos grupos. Entonces yo tengo que el 1, el 10, el 31, el 34 y el 38. El 1, por ejemplo, vemos que tiene una significancia bilateral de 0.038. Bajamos y vemos que ahí tenemos el 10 con una significancia bilateral de 0.035 también. Entonces eso nos quiere decir que sí hay una diferencia entre pues en este caso hombre y mujer, ¿no? Nos vamos a la tabla de estadística de grupo y aquí nos vamos a basar en las medias para señalar las tendencias. En este caso tenemos que el hombre tiene una media de 3.51 y la mujer una media de 3.19. Entonces podemos decir que la mujer con una media de 3.19 tiende a creer que la trascendencia es una experiencia en la cual el alma se pone en contacto con Dios
a diferencia del hombre con una media de 3.51 que tiende a no creer que esto sea así. Vamos al reactivo 10 también para que veamos. En el caso de los hombres tienen una de 1.93, perdón, la mujer 2.13 y pues bueno, entonces sería que el hombre tiende a creer que el proceso de contrastación de hipótesis con los hechos a su criterio crea conocimiento científico, a diferencia de las mujeres que con una media de 2.13 no creen esta afirmación. Vemos que aquí, pues bueno, las medias nos indican quién tiende a creer y quién no, recordando que el que se acerque más a uno es el que, pues bueno, se le considera como verdadero, como que sí cree, y el otro, pues bueno, estar totalmente en desacuerdo. Una vez que analizamos sexo, hacemos lo mismo con los demás reactivos, ¿no? Con el 1, con el 10, con el 31, 34 y 38. De esa forma es como se marcan las tendencias y se va a reportar. Volvemos a nuestra vista de variables y repetimos el procedimiento. Nos vamos a comparar medias, T para muestras independientes. Dejamos los reactivos y porque pues bueno, con la otra variable, con la variable estado civil, tampoco salen significativos. Entonces, pues bueno, la variable sexo la regresamos, ahora mandamos estado civil y lo mismo, definimos los grupos 1, 2, le damos continuar y aceptar. Entonces aquí lo mismo, tenemos la primera tabla que son las estadísticas de grupo y la segunda que es bueno, la prueba de muestras independientes. En este caso, en el estado civil solamente salen los reactivos 7 y 13. Vamos a confirmar que así sea. Se está alentando un poco, ahí está. El reactivo 7 nos indica que, déjenme ver si es esta, 1, 2, 3, 4, 5, sería 7, reactivo 7, acá está arriba, 1, 2, 3, 4, 5, tiene un coeficiente de 0.019, entonces, pues bueno, vemos que también está por debajo del 0.05, lo que nos quiere decir que sí hay una diferencia entre, en este caso, el estado civil, por un lado los solteros y por el otro los casados, y lo vamos a ver igual en la tabla de las estadísticas de grupo, donde tenemos que el reactivo 7, los solteros tienen una media de 1.96 y los casados una media de 1.74. Entonces, en este caso serían los casados con una media de 1.74, que a su consideración la contrastación de conocimiento científico con la realidad es inherente a la creación de nuevo conocimiento, a diferencia de los solteros que con una media de 1.96 no lo creen así. Entonces, pues bueno, hacemos eso con el reactivo 7 y con el reactivo 13, que fueron los que salieron significativos, y de igual manera lo reportamos. De esta forma, concluiríamos con el análisis de TED-Student y pasaríamos a analizar las siguientes variables, que son, como mencionados, pues bueno, ya no son dicotómicas, ¿no? Tienen más opciones de respuesta y sería, en este caso, grado académico, área de estudio y edad. Entonces, pues bueno, pasamos con la primera. Igual nos vamos a comparar medias, ANOVA de un factor ahora. Y pues bueno, volvemos a hacer el procedimiento. Primero recordamos que intentamos hacerlo con factores, trabajar con factores, y en caso de que pues no nos marquen significativos, pues ahora sí recurrimos a hacerlo a nivel reactivo. Entonces acá lo pasamos en lista de dependientes y en factor señalamos la variable que vamos
analizar, en este caso grado académico. Y en opciones le damos estadístico, que sea descriptivo, y excluir casos según análisis. Le damos continuar y luego aceptar. Y lo mismo, nos despliega una tabla de descriptivos y una de ANOVA. Aquí en ANOVA lo que vamos a hacer es ver los grados de libertad, la F y la significancia. Entonces, para el grado de estudio, nos sale que es el factor 1, 3 y 5 los significativos. Vamos a corroborarlo. Vemos que el factor 1 sale una significancia de 0.0, entonces pues bueno, está por debajo. Factor 2, 311, ese pues bueno, vemos que no hay diferencia. El factor 3, 0.045, sí está por debajo. El factor 4, 875, está por encima. Factor 5, 0.001 y el factor 6, 159. Entonces vemos que bueno, sí hay significancias en este caso a nivel factor, que es el factor 1, el factor 3 y el factor 5. Entonces, pues bueno, pasamos a reportar eso, que sí hay significancias a nivel factor en estos tres, y reportamos pues lo mismo, ¿no? Grados de libertad, la F y el coeficiente de significancia. Y pasamos a nuestra tabla de descriptivos, donde vamos a realizar exactamente lo mismo. Vemos que en el factor 1 tenemos, bueno, las opciones son licenciatura, maestría y doctorado. Como mencionamos, ahora tenemos 3 grupos, por eso es que estamos utilizando el ANOVA. Vemos las medias y en este caso vamos a identificar la media mayor y la menor. En este caso la menor sería ciencia, que es 3.48, y el doctorado sería la mayor con 4.05. Entonces aquí igual marcamos la tendencia, donde mencionamos que los científicos, investigadores que cuentan con una licenciatura únicamente, con una media de 3.48, tienden a creer que, pues bueno, en la existencia de un Dios, que ese Dios funge como guía, como creador, orienta a las personas, ayuda a conformar pues su sentido de vida y los pues ayuda, ¿no? en su vida, y también a buscar una trascendencia o una vida posterior, ¿no? Una vida eterna. A diferencia de los científicos e investigadores con doctorado, con una media de 4.05, que no tienden a creer que esto sea así. Entonces, pues bueno, esto es la tendencia que nos marca, pero ahora lo que tenemos que hacer pues es darle una explicación, ¿no? Esto a nivel teórico, cómo creemos que está sucediendo, aconteciendo el fenómeno, por qué los de licenciatura tienden a creer esto a diferencia de los de doctorado, y pues bueno, podríamos indicar que pues bueno, se debe a que pues, los de doctorado están más enfocados hacia esta objetividad de la ciencia, hacia los procesos que con ello conlleva, y pues por lo mismo están conscientes de que pues bueno, no hay como tal un Dios o creador, a pesar de que pues bueno, sí contemplan la importancia que en algunos individuos tiene, a diferencia de los de licenciatura, donde pues bueno, quizás sí le dan cabida a más aspectos espirituales o de este tipo, ¿no? Lo mismo hacemos con por ejemplo, factor 3, que es la contrastación de conocimiento. Encontramos que los de maestría con 1.85 son los que tienden a creer en esta afirmación, a diferencia de los de licenciatura. Podemos, pues igual tenemos que encontrar una razón que explique pues por qué está habiendo esta diferencia conforme a los grupos. Una vez hecho esto, igual con el factor 5, pues pasamos a analizar las demás variables. En este caso nos vamos a comparar medias, igual repetimos el proceso. Ahora en lugar de grado académico, esta la regresamos y tomamos
área de estudio. Igual le damos a aceptar, ya está seleccionado lo demás. Tenemos la tabla de descriptivos con las medias y abajo el ANOVA. Vemos que en el primer factor tiene una significancia de .002, ese sí sería significativo, .063, ese no, .602 tampoco, .333, ese no, el factor 5, .001, ese sí, y el factor 6 tampoco, con un coeficiente de .093. Entonces vemos que el factor 1 y el factor 5 son los que nos salen significativos, y repetimos el proceso. Nos vamos a la tabla de descriptivos, nos situamos en las medias de cada uno de los grupos, área 1, 2, 3, 4, de acuerdo a cómo lo maneja la UNAM, y vemos que en este caso los que tienen una media menor son las áreas, la área 2, biológicas y de la salud, y los que tienen una mayor son área de humanidades. Y pues bueno, de la misma forma hacemos la contrastación, la explicación, marcamos la tendencia de que el área 2, la biológicas y de la salud, con una media de 3.73, tienden a creer pues en la existencia de un Dios, en la importancia que Dios o la religión tienen en el individuo, y que pues bueno, los ayuda a dar explicación sobre el entorno, sobre su vida, a diferencia de los del área 4, donde pues bueno, quizá niegan completamente la existencia de uno, ¿no? Entonces pues bueno, de esta forma hacemos lo mismo con el factor 5, explicando la objetividad de la ciencia. En este caso vemos que sería el área 1 con una media de 2.49, los que tienden a creer que es necesario la objetividad en la ciencia, ¿no? Quizá esto se deba, bueno, a diferencia de, en este caso, el área de 4, humanidades y de las artes, podemos explicar, quizá obviamente sustentado, que se deba a las prácticas laborales que tienen estos científicos, donde pues sus materias los lleva a tener una exactitud en su labor, a diferencia del área 4, donde pues bueno, considerando esta parte de humanidades, de cuestiones subjetivas, tienden a creer más que pues bueno, la objetividad sí es importante, pero pues no esencial, ¿no? También hay otras formas en las que se puede dar cuenta de nuevo conocimiento, de la explicación de fenómenos, ¿no? Entonces, de esta forma, pues bueno, también vamos a reportar esos dos factores, los únicos que salieron significativos, y finalmente repetiríamos el proceso también con la variable edad. Y pues bueno, sería el mismo procedimiento. Y bueno, con eso concluimos el video de hoy.